Muy bien, pues vamos a iniciar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Oscar Fontanelli, que nos va a presentar una ponencia titulada Procesos redistributivos y fenómenos de dos escalas en sistemas complejos, una derivación analítica exacta de la función de GBD. Antes de darle la palabra al doctor Fontanelli, voy a leer una pequeña semblanza. El doctor es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, adscrito al Laboratorio de Métodos. Es físico y doctor en matemáticas por la UNAM. Desarrolla investigación en ciencia social computacional, análisis de redes sociales, minería de texto y modelación matemática de fenómenos sociales complejos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y fundador y coordinador académico del Diplomado Internacional en Ciencia de Datos para las Ciencias Sociales, que es un espacio dedicado a la formación avanzada en métodos cuantitativos para las ciencias sociales. Pues es un gusto que esté aquí, doctor, acompañándonos y pues adelante, le damos la palabra. El gusto es mío, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y a todas y todos por su atención para platicarles de avances recientes que tenemos en el estudio de un fenómeno que es bien común y bien conocido en este mundo de los sistemas complejos, ¿no? Que son las famosas leyes de potencias. Estas leyes de potencias que ahorita lo vamos a discutir con detalle. eh, Es una representación geométrica, matemática, estadística de unas ciertas características de las variables observables de un sistema complejo que normalmente se asocia a algo que se llama la invarianza de escala. Ahora en unos momentos vamos a ahondar en cada uno de estos conceptos, que se conoce muy bien desde hace décadas, ¿no? Es más, desde hace más de 100 años se han observado y se han documentado estas leyes de potencias, pero que con la aparición en décadas ya más recientes de datos más finos, con mayor granularidad y de técnicas de estadística quizá un poco más robustas, resulta que se observan cada vez más, se han documentado que estas leyes de potencias no son tan exactas como se creía. Hay desviaciones y en algunas ocasiones desviaciones importantes, ¿no? Muchas veces con la misma forma, hay curvaturas sistémicas en estas representaciones, lo cual podría dar indicios de que no hay tal cosa como invarianza de escala en muchos de estos sistemas complejos, ¿no? Muchos de ellos donde se creía que existe este fenómeno de que son de libre escala, quizá no sean así a partir de lo que se observa y se ha observado en años y décadas recientes en los datos. Nosotros traemos una propuesta de qué creemos que es lo que está pasando, al menos en algunos de estos sistemas complejos, y es de lo que voy a hablar a continuación. Un sistema se puede estudiar a diferentes escalas y en general, tanto en física como en biología, como en química, como en economía, como en sociología, la escala a la cual vemos un sistema importa. No es lo mismo ver el mismo sistema a una escala microscópica que mesoscópica, que macroscópica, mesomicro, ¿no? Algunos ejemplos clásicos, ¿no? Y de diferentes formas como se manifiestan las diferencias de escala. La fuerza relativa de un elefante no es igual a la fuerza relativa de una hormiga. Todos hemos visto, ¿no? Cómo una hormiga puede cargar una hojita, una ramita. Que dices, oye, esa hojita tiene 100 veces más o menos la masa de la hormiga, ¿no? Una hormiga puede cargar muchas veces su propio peso y un elefante no. Un elefante es más fuerte que una hormiga, pero no con respecto a su propio peso, ¿no? No puede cargar un elefante 100 veces su propio peso.
Hay una diferencia ahí. No es lo mismo ser un animal bien chiquito como la hormiga a bien grandote como un elefante. Mm. Vean el grosor también de las patas de una hormiga, son así como muy delgaditas con respecto al tamaño de la propia hormiga. Un elefante no podría tener unas patas así de delgaditas, ¿no? Se quebrarían, necesita patas mucho más gruesas un elefante. Entonces, para sistemas así como los animales, la escala importa. A una hormiga le importa a un elefante. Una hormiga yo la puedo aventar así de la azotea de un edificio y cae al piso y no le pasa nada. Un elefante no. Un elefante pues, va y se aplasta y se hace pomada. Ujú. La escala importa. Y bueno, entendemos bien por qué, ¿no? La masa de un organismo aumenta con el volumen del organismo, lo cual aumenta al cubo de una longitud característica, pero la fuerza aumenta como el cuadrado. Aumentar como el cubo es mucho más rápido que crecer como el cuadrado, y ahí surge esa diferencia de escala, ¿no? Otro ejemplo, dinámica molecular, o la fisiología de un organismo. Yo quiero estudiar a un ser vivo, yo quiero estudiar a esta persona. Los procesos biológicos, químicos, moleculares, metabólicos que yo tengo que ponerme a estudiar son distintos si yo quiero estudiar a esa persona al nivel de su dinámica molecular que si yo quiero ver la fisiología del organismo completo, ¿no? Y ojo, no es que las leyes de la física o de la química sean distintas, son las mismas, pero unas se manifiestan más en unas escalas que en otras. Si yo quiero ver la dinámica molecular, yo tengo que ver procesos eh, químicos de cierto tipo, distintos a los procesos metabólicos que son los que yo tengo que ver para ver la... Lo mismo algunas dinámicas sociales. No son las mismas en un pueblo chiquito donde viven pocas personas que en una ciudad grandota con una gran densidad poblacional. Porque hay algunos fenómenos sociales que dependen, por ejemplo, no de la población, sino del número posible de interacciones entre las personas, ¿no? Esto se ha estudiado típicamente las tasas de criminalidad. Esas dependen más de qué tanto se encuentran las personas en el espacio disponible que cuántas personas son. Eso crece como el cuadrado de la población, más o menos, y por lo tanto, las grandes ciudades tienen proporcionalmente tasas mayores de criminalidad que las ciudades pequeñas o que los pueblos pequeños. Entonces, diferentes dinámicas, tanto sociales como económicas, como políticas, en grupos de personas, dependen del tamaño del grupo de personas. Y cuando digo dependen del tamaño, ahí es donde entra esta cosa de que la escala casi siempre importa. Ujú. Las reglas suelen cambiar con la escala. Una vez más, no las reglas de la naturaleza, esas son las mismas, las reglas que intervienen de manera visible en el sistema, en las variables observables de un sistema. Sin embargo, muchas veces no lo hacen, en particular en sistemas complejos, ¿no? Es algo que se ha documentado y se ha estudiado en sistemas complejos desde hace un montón de décadas, que es bien común. Ya sabemos que no hay una definición clara, unívoca de qué es eso, de un sistema complejo, ¿no? Normalmente las definiciones tienen que ver más como con características que suelen tener estos sistemas, ¿no? Decimos que un sistema es complejo cuando, y esto es algo que no es estricto, cuando presenta autoorganización, por ejemplo, cuando presenta ciertas dinámicas o propiedades emergentes, y muchas veces también cuando presenta invarianza de escala. La invarianza de escala significa que el sistema se comporta al revés o lo contrario de lo que yo estoy mostrando acá, que el sistema se ve igual si yo lo veo en escala microscópica, que mesoscópica, que macroscópica. Esto es algo, por ejemplo, que se manifiesta en el tamaño, en la población de las ciudades, no en las dinámicas sociales al interior de las ciudades, en la población, ¿no? Las dinámicas de crecimiento poblacional parece ser, esas en particular, que son las mismas en ciudades pequeñas, que medianas, que grandotas, que muy grandotas, ¿no? Es una característica de ese sistema que parece que no cambia
con la escala. Y a esa propiedad se le llama la invarianza de escala, típicamente de los sistemas complejos. Y cuando un sistema complejo presenta esa característica, que da igual, las reglas son las mismas, en cualquier tamaño y en cualquier escala, se suele manifestar matemáticamente a través de algo que se llaman las leyes de potencias. Las variables observables, las que nosotros vamos y podemos medir, se ajustan a esta función bajo una cierta representación particular. La representación que se llama la rango versus tamaño o rango versus frecuencia. Es decir, yo tomo diferentes mediciones del sistema y las ordeno de la más grande a la más pequeña. A la más grande le asigno el rango 1, la segunda más grande el rango 2 y así hasta la última. Y grafico el rango versus el tamaño. Resulta que invarianza de escala matemáticamente se manifiesta así. Las propiedades observables en esa representación siguen, tienen esta forma. El tamaño es inversamente proporcional a una potencia del rango, o sea, es una constante de normalización. Esto lo reportó por primera vez un alemán, Felix Auerbach, 1913 o por ahí, creo, viendo que la frecuencia relativa de las palabras en el idioma alemán sigue en esta función. Yo aquí no lo tengo en idioma alemán, yo aquí lo tengo en idioma inglés, porque no se llama la ley de Auerbach, se llama la ley de Zipf, porque un lingüista, George Zipf, en 1949, también la reportó. Por cierto, no tiene que ver, pero esto es un caso típico de algo que se llama la ley de Stigler, no sé si la conocen. La ley de Stigler, que dice que un descubrimiento nunca tiene el nombre de su descubridor. Y que además la ley de Stigler no la reportó Stigler por primera vez, fue Robert Merton, un sociólogo. Se aplicó a él mismo. Sí. Bueno, se llama ley de Zipf, esta, ¿no? Y dice, a ver, yo me voy a fijar en la palabra más común del idioma inglés. Se ve muy chiquitito, pero es el artículo de. A esa le llamo rango 1. Entonces grafico en el eje X1, porque es la 1 en el rango de las más comunes, versus la frecuencia relativa con que aparece. La segunda palabra más común es el verbo be. Entonces en el eje X pongo 2, porque es la segunda más común. En el eje Y es una frecuencia relativa. Y así lo pongo, ojo, en escala logarítmica. Logaritmo del rango versus logaritmo de la frecuencia de aparición. Y algo sorprendente, algo que no tenía por qué ser así, es que sale una línea recta. Tenía que ser decreciente, sí, ¿no? O sea, porque lo estamos ordenando de mayor a menor. Sí tenía que ser decreciente. No tenía por qué parecerse tanto a una línea recta. Es decir, no tenía por qué presentar esta forma funcional. Eso es sorprendente. Hay invarianza de escala en la frecuencia de aparición de las palabras en el idioma inglés y en todos los idiomas, de hecho, ¿no? Y eso se manifiesta también, algunas leyes de potencias que están perfectamente bien documentadas son los tamaños de las ciudades, siguen esta ley, la distribución de la riqueza, no tan perfecto a lo mejor como los tamaños de las ciudades o frecuencias de palabras, pero más o menos. El grado es el número de contactos que tiene un nodo en redes complejas. Eso es algo que documentó por primera vez Barabasi en 1999, o cúmulos de percolación. Todos estos fenómenos que que suelen entrar en nuestros ejemplos que llamamos sistemas complejos, ¿no? Las ciudades son sistemas complejos, los lenguajes, la riqueza, las redes complejas, bueno, así se llama, ¿no? La percolación. Parece ser entonces que, y se empieza a construir una historia, cuando un sistema es complejo, aparece esta propiedad. Y luego esto lo popularizó muchísimo Mandelbrot, porque resulta que los objetos fractales presentan también esta propiedad. Entonces surge ahí una cosa como en el imaginario de quienes estudiamos sistemas complejos,
de cosas que no tenían por qué estar relacionadas, pero empiezan a relacionarse, como que los fractales tienen que ver con la complejidad, tiene que ver con las leyes de potencia. De hecho, hay un libro de Manfred Schroeder que así se llama, Fractal Chaos and Power Laws, y se establece de una manera más o menos, digo, no formal, pero en el imaginario colectivo, que las leyes de potencia son uno de los signos de la complejidad. Estamos hablando de complejidad. Y empieza a haber una avalancha entonces de artículos durante muchos años y muchas décadas de gente que va reportando la aparición de leyes de potencias. Miren, este sistema también es una ley de potencias, y este también, y este también, y este también. Busquen en Google Scholar así Power Laws Complex Systems y hay montoncísimos de ejemplos. El problema es que muchos de ellos son falsos. Quiere decir que no son realmente leyes de potencias. Porque pasa el tiempo, tenemos cada vez datos más finos, más grandes de muchas cosas, técnicas de análisis también más sofisticadas, y pues resulta que muchos de los ejemplos que se habían documentado durante décadas que eran leyes de potencias, pues resulta que no son leyes de potencias. Yo había dicho, una ley de potencias, una condición que no es suficiente, pero es necesaria para poder decir esto es una ley de potencias, es que la gráfica del log rango contra log frecuencia es una línea recta. Eso no basta, por cierto. Pero si no cumple eso, entonces no es una ley de potencias. Pues cuando uno ve algunos de estos sistemas con datos más finos, que no estaban disponibles hace décadas, resulta que, vean esta línea azul, estoy graficando la población de ciudades en la India. No, pues sí, muy bien, una línea recta, más o menos, más o menos, más o menos, nada de esto es exacto, pero luego, chin, se tuerce aquí, se cae. Eso no es una ley de potencias. Quizás es más clara en estos puntos negros, ¿no? Que son distritos, el equivalente a municipios, igual en la India, y pues sigue más o menos un comportamiento de una línea recta y luego hay un codo. Aquí este codo que hace de Aaron Clauset, no estoy seguro del año, por ahí del 2010, más o menos, eh, en un journal del CIAM, donde pone a prueba, y con prueba quiero decir, la idea es vamos a poner con pruebas estadísticas rigurosas, en serio, toda esta colección de leyes de potencias que la gente ha reportado durante décadas. ¿Sí? Resulta que la gran mayoría de ellas no pasan las pruebas estadísticas ya en serio, ¿no? Porque muchas de estas pruebas que, que se documentaban era, mira, yo voy a hacer la gráfica y sale esta línea recta, entonces es una ley de potencias. Eso no es una prueba estadística. Entonces no podemos decir que si en serio es una ley de potencias o no. Curiosamente, y no es tan curioso si uno lo piensa un poco más, aquellas que sí pasan la prueba, las leyes de potencias que dices, ok, sí, estas parece que sí de veras sí son aquellas que también la gente había propuesto un mecanismo teórico de por qué tenía que ser una ley de potencias. Esto es importante para lo que voy a decir más adelante. ¿No? No basta con decir, ah, mira, yo tengo una función que ajusta muy bien los datos, por lo tanto, esta función es una ley, lo que sea que eso signifique, que gobierna el sistema. Tenemos que también tener una idea, un mecanismo teórico de y por qué deberían de seguir esa función. Una ley de potencias nada más con datos sin un mecanismo teórico es insuficiente y de hecho empíricamente resulta que reprueban y no son leyes de potencias. Entonces la gente se preguntó, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué eso parece ser más la norma que la excepción? Es un comportamiento bien común en los sistemas complejos, que hay lo que parece ser una ley de potencia, es una línea recta, después un codo, aquí el codo a lo mejor es un poco más picudo, seguido de otra línea recta, ¿no? Pues hay varias posibles explicaciones que la gente ha dado, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, dice, bueno, vamos a revisar los fundamentos teóricos de nuestras leyes de potencia, ¿no?
Casi todos ellos requieren condiciones ideales que no existen en los sistemas físicos, ni económicos, ni biológicos reales, ¿no? Por ejemplo, uno podría intentar argumentar teóricamente por qué la distribución de las magnitudes de los temblores es una ley de potencias. Hay argumentos a favor de eso. Es bueno, pero esos argumentos requieren un sistema con energía infinita. Y la Tierra no tiene energía infinita. No puede haber temblores de magnitud o liberando energía infinita. Y por lo tanto tiene que haber un momento donde eso se va a truncar. Bueno, o sea, aproximadamente tenemos leyes de potencias o los cúmulos de percolación. Estrictamente seguirían leyes de potencias si pudiera haber cúmulos de tamaño infinito. En los sistemas reales no puede haber cúmulos de tamaño infinito y por lo tanto las leyes de potencias nunca van a ser exactas. Esa es una explicación que se llaman, bueno, así yo le pongo yo de nombre a la explicación, las condiciones de tamaño finito. Por eso las leyes de potencias vemos que se quiebran. Pues sí, pero se quiebran luego en regímenes eh, que a veces no coinciden con lo que nos dice esa explicación. Vean, aquí esto se tuerce cuando los rangos son muy altos. Los rangos son altos cuando las observaciones son pequeñas. Entonces, eso podría explicar por qué algunas leyes de potencia se quiebran, pero otras no. Además, luego dicen, bueno, es que tú eres muy estricto, Oscar. O sea, fíjate, esto es casi una ley de potencias. Son unos poquitos puntos aquí a la derecha, estos azules que se caen, estos negros que se caen, los que no. Pues sí, sí, eso dices, ¿no? Pero no son poquitos. Lo que pasa es que, ojo, estas gráficas, que estamos muy acostumbrados a verlas en sistemas complejos, están en escala logarítmica. Y dices, estos son poquitos puntos. Esto más o menos va, más o menos, aquí estoy llevando el número hacia abajo, como del 250 al 500. Eso es la mitad. La escala va del 1 al 500. Esos aparentemente poquitos que se despegan son muchísimos, son más o menos la mitad, porque está en escala logarítmica, el eje X. Entonces, no cuál poquito, son un montón. La curvatura es sistémica. La curvatura no es nada más en los extremos, son un montón de puntos que se salen de la ley de potencias. Las observaciones que se desvían son demasiadas para que podamos considerarlas que son las excepciones o que son outliers. Una hipótesis que no es nuestra, una hipótesis que la gente dio desde hace varias décadas, varios años, es quizá estos sistemas no son libres de escala. ¿No es cierto? Parece haber dos regímenes de comportamiento claramente separados. ¿Separados por qué? Si yo veo la gráfica, separadas por el codo. Hay un régimen de las observaciones grandes a la izquierda del codo que se comportan de una manera y otro régimen a la derecha o hacia abajo del codo de las observaciones pequeñas que se comportan de otra manera. Lo que dice esta hipótesis es las reglas que le aplican a los grandes no son las mismas que aquellas que le aplican a los pequeños. Estos sistemas no son libres de escala. Y vean, aquí estoy mostrando dos distribuciones poblacionales. Del lado izquierdo, esta gráfica de la que yo hablaba, ¿no? La rango versus tamaño en el eje Y. Ay, mira, son bien poquitos los que se desvían. Y a la derecha muestro las mismas distribuciones, pero con el histograma. El histograma, que si nos salimos del mundo de los sistemas complejos, es la forma de representar una distribución de datos o de probabilidad. Es lo que la gente normalmente usa en casi todas las ciencias. El histograma de logaritmo, por cierto. Este histograma de aquí abajo, pues es clarísimo que esto tiene una moda, tiene un máximo aquí, ¿no? Hay puntos a la izquierda del máximo y puntos a la derecha del máximo. Viendo este histograma, a mí me costaría mucho trabajo argumentar por qué yo solo voy a estudiar los de la derecha del máximo o los de la izquierda del máximo y no todos. Esa distribución tiene un máximo, claramente, ¿no? A lo mejor no es tan claro
en la de arriba. Ese es nada más un punto, el que está a la izquierda del máximo. Ese máximo vemos se corresponde con el codo en la distribución o en la representación de rango-frecuencia. Entonces, una señal aquí que tenemos es, a lo mejor es buena idea dejar de lado esta representación rango-tamaño que tanto usamos en sistemas complejos y empezar a ver los histogramas. Histograma de logaritmo para poder ver algo de la estructura. Entonces, esa es la idea central. Creemos nosotros que hay muchos sistemas complejos que tienen al menos dos regímenes escalares distintos. Esta es una historia vieja, ¿no? Porque entonces un grupo de investigación que lideró durante muchos años Germinal Cocho en el Instituto de Física de la UNAM, fue esta función, que como bien dice acá Edgar, se llama le han puesto varios nombres en los artículos. Germinal nunca quiso que le pusiéramos la función de Cocho ni la distribución de Cocho. Me parece que el que más se ha quedado... Germifis, ¿no? Germifis. Yo les digo las germivetas y lo introduzco como definición ahorita en la plática porque seguramente se le voy a decir porque estoy muy acostumbrado. Una germiveta es esto de aquí. Que es una generalización de la ley de potencias que yo mostré hace algunas láminas, porque si este exponente beta, A, B y C son parámetros, son constantes, si B es igual a 0, pues nos queda la ley de potencias que yo mostré hace algunas láminas. Por eso es una generalización que platicando con Germinal, esto creo que no está documentado en ningún artículo que yo sepa, él llegó a esta generalización a partir de una generalización menos general que esta, que se llama la distribución de Lavalette. Lavalette, un investigador francés, donde A y B son iguales. Únicamente un parámetro aquí, esta potencia. Y Germinal dijo, bueno, esto podría ser mucho más flexible si dejamos que hay un exponente en el numerador y otro en el denominador. N es el número de observaciones. R es el rango de la observación, X el tamaño de la observación. Yo decía que A, B y C son parámetros. A y B son parámetros de forma, así se los llama en estadística. C es un parámetro de escala. Este trabajo es más o menos de 2009, no tengo las fechas así tan precisas, pero aproximadamente. Y resulta que fue un hitazo esto, ¿no? Esta función eh, da un ajuste estadístico en términos de bondad de ajuste prácticamente perfecto en un montón de fenómenos de los que yo hablaba y de los que voy a estar hablando, que tienen esta característica en su representación rango, tamaño, rango, frecuencia. Una línea recta seguida de un codo, seguida de otra línea recta. Esta función hace exactamente eso. Aquí muestro 4 ejemplos de esta función Germiveta ajustada a distribuciones poblacionales. Una pregunta, ¿no? Sí, El ajuste es para los dos regímenes. sí. Entonces incluye los dos regímenes. Ujú. Ajusta muy bien para el régimen de los grandotes, ajusta bien el codo, que también es importante, y ajusta bien para el régimen de abajo. Y hablo también del codo, gracias por la pregunta, porque eso es algo que no traía yo ahorita preparado. Y es importante, es interesante. Por supuesto que el grupo de Germinal no es el único en el mundo que ha dado una propuesta de cómo corregir esas aparentes leyes de potencias que se caen, ¿no? Compite al menos con otras dos propuestas que también son muy conocidas y muy extendidas, ¿no? Una que dio Didier Sornet, que llaman las Stretched Exponential Distribution, las exponenciales estiradas, y una distribución que se llama la doble Pareto. Creemos que esta es mejor porque, a diferencia de la propuesta de Didier Sornet y de la doble Pareto, esas dos no ajustan bien el codo, son picudas. Esta no, esta es suave aquí en el codo. Y después de ese artículo que publicó este grupo, donde están Ricardo Mancilla, Pedro Miramontes, Gustavo Martínez Meckler, y seguramente estoy omitiendo nombres, además de Germinal Cocho, pues varias personas primero dentro de este grupo, a quien la
en la UNAM y luego ya en el mundo, empiezan a reportar, mira, yo tengo este sistema que no es una ley de potencias, sigue bien esta función. Y yo decía hace rato que, que eso no basta. Yo dije, las leyes de potencias que luego se cayeron, que resultó que no eran, fueron aquellas que no tenían un mecanismo teórico detrás de por qué esto debería de ser una ley de potencias. Pues estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ah, mira, tengo una función que ajusta bien bonito los datos en un montón de fenómenos biológicos, económicos, sociales, físicos, humanísticos y demás cosas, pero no hay una explicación de por qué deberían de seguir esa función. Entonces la chamba empezó a hacer en el grupo de investigación, dar propuestas teóricas de por qué debería de surgir esta función. Hay varias propuestas en la literatura, ¿no? Y una propuesta de un grupo de investigación de Gerardo García Naumis en el Instituto de Física y sus colaboradores y estudiantes tiene que ver con ranqueos en procesos multinomiales, ¿no? Que si yo pienso que un sistema está formado por un montón de sistemas chiquitos y cada sistema chiquito lo caracterizo por un número y luego la variable observable macroscópica es un proceso multiplicativo, es el producto de esos números y resulta que si yo ranqueo, después de hacer muchas aproximaciones y suposiciones, sale algo parecido a la DGBD. Wentian Li, mi colaborador en este trabajo que estoy presentando, presenta lo que se llama el algoritmo de expansión-modificación, donde él estaba pensando en secuencias genéticas, ¿no? Hay un, hay un gen que de repente se puede duplicar o puede mutar a un gen distinto y ese proceso lleva a secuencias donde la longitud de las rachas de esas secuencias siguen numéricamente esta DGBD, pero es algo numérico. Un modelo que propusimos también Wentian Li y este servidor que se llama el de Split Merge para dar cuenta de por qué las distribuciones poblacionales siguen esta Fermi-Beta, pero una vez más da un buen ajuste numérico. Y algunas propuestas que han pretendido ser más analíticas, ¿no? Un estudiante de Germinal Cocho, Manuel Beltrán del Río, propuso en su tesis de doctorado, una especie de equivalente al teorema de límite central de probabilidad, pero donde en vez de sumar variables aleatorias, él resta variables aleatorias con ciertas restricciones, y una vez más llega algo que se aproxima o que se parece a la DGBD, pero nunca llegamos a algo analítico, ¿no? También Roberto Álvarez Martínez, en el que ahora está en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha hecho un montón de esfuerzos mediante procesos de nacimiento-muerte y mapeos unimodales y dinámicas simbólicas, pero que no llegan exactamente a la DGBD. Esa era la tarea, ¿no? que nosotros teníamos pendiente. Un mecanismo teórico que dé cuenta de la función germibeta de manera exacta y de manera analítica. Las dos cosas, porque eso falta, ¿no? Entonces, hace algunos años ya, 2019, 2020, lo que dijimos fue, a ver, hay mucha teoría de qué hacer con distribuciones de probabilidad. Esta función de probabilidad es una función de rango-tamaño. Vamos a ver primero cuál es la distribución de probabilidad asociada a esta función rango-tamaño. Asociada quiero decir, un mismo fenómeno estocástico lo podemos representar de varias formas. Una de ellas es la función rango-tamaño, es una, que es empírica, por cierto, eso es a partir de los datos. Otra es la distribución de probabilidad, que eso no es empírica, esa es teórica, ¿no? Y hay una correspondencia, uno a uno, ¿no? Toda distribución de probabilidad o todo fenómeno puede representarse o de una forma o de la otra, o de otras, ¿no? Pero al menos esas dos. Entonces nos dimos a la tarea de definir y caracterizar la distribución de probabilidad de la Fermi-Beta. Le pusimos de nombre en su momento la Beta Rank Function.
En este trabajo de 2019 mostramos por qué, por ejemplo, la función de densidad de esta distribución de probabilidad no puede escribirse en términos de funciones simples. Hay un problema ahí de álgebra que no tiene solución y por lo tanto no se puede escribir en términos de combinaciones de senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, potencias, polinomios, etcétera, ¿no? Sí tiene una representación analítica en términos de una función que se llama la función h de Fox, y la tenemos en nuestro trabajo de 2019, pero es tan complicada esa forma, bueno, si quieren ver el artículo, una fórmula ahí que ocupa ahí una página, que pues no es útil, ¿no? Tener eso y nada pues, es un poco lo mismo, ¿no? Es mejor definir esta distribución de probabilidad a través de lo que se llama la función característica, que esa sí tiene una forma simple. La función característica, que por cierto, es la transformada de Fourier de la función de densidad, ¿no? Entonces, ok, no podemos escribir la densidad de manera simple. ¿Y por qué ¿Y para eso para qué te serviría? Ah, porque con la densidad podríamos calcular que la media, que la varianza, los momentos, un montón de cosas que se calculan para caracterizar distribuciones de probabilidad. No podemos hacer eso. Podemos definirla, es más fácil a través de la función característica y ya. Definimos la variable aleatoria, la distribución beta rank function. Y lo que mostramos en este trabajo de 2019 es que esta distribución de probabilidad hace exactamente lo que estamos viendo empíricamente. Estos son histogramas, bueno, son representaciones numéricas de la densidad. Y la densidad hace lo que estaba mostrando hace rato, ¿no? Tiene un pico, siempre, ¿no? Esto está una vez más en escala logarítmica, y en esa escala, a la izquierda del pico decae como una línea recta, y a la derecha como otra línea recta. Que esos dos decaimientos son independientes el uno del otro, que cada uno de ellos está determinado por cada uno de los parámetros A y B. El otro parámetro, que hace rato se llamaba C, ahora se llama A mayúscula, es el mismo, tiene que ver con la localización del pico, ¿no? Que el pico es suave, además, ¿no? Y pues tenemos entonces una distribución muy flexible, porque moviendo este parámetro A, podemos cambiar la localización del máximo, y cambiando los parámetros A y B, podemos controlar cómo decae de un lado, que es un régimen de comportamiento, el de las observaciones pequeñas, y cómo decae del otro. Entonces, creemos que esta distribución de probabilidad nos va a ser muy útil para modelar este tipo de sistemas, que es el que venimos observando. Sistemas donde los pequeños se comportan como una ley de potencias a la izquierda y los grandes como otra ley de potencias independiente a la derecha. Sistemas de dos escalas y cada uno de ellos parece ser una ley de potencias. Queda pendiente todavía entonces la pregunta de dar un mecanismo teórico que explique de dónde sale esta función de probabilidad. Vimos que era muy útil redefinir, bueno, no redefinir, sino dar una nueva definición de esta distribución a partir de algo que se llaman las funciones cuantil, que no sé si están familiarizados con ello, porque algo que hemos visto es que no se utiliza mucho en los sistemas complejos. En el mundo de la probabilidad sí, se utiliza un montón. Una función cuantil es la inversa de la función de distribución, de la función de probabilidad acumulada, ¿no? Básicamente esta función responde a la pregunta, pensemos por ejemplo en las estaturas. ¿Qué estatura debería tener yo para estar arriba del 75%? Ese número que responde a esa pregunta es el cuantil .75. ¿Qué ingreso debería tener yo para estar arriba del 90%? Ese es el cuantil .9. Eso se llama la función cuantil. Está definida y para el resultado que ahorita voy a mostrar, nada más tenemos que conocer dos funciones cuantiles. La de la distribución Pareto,
y la de la distribución de la Fermi-Beta, de la beta rank function, que se puede definir a través de su función cuantil, de esta manera. Vean, por cierto, cómo esta fórmula, definir la distribución de la Fermi-Beta con cuantiles, es casi igual a la definición original de la de GBD. Voy a dejarla aquí un momento. Vean, un numerador elevado a la una potencia. Ven, el denominador es 1 menos lo de arriba con otro exponente. Un poco más atrás. Es esto de acá, exactamente. El numerador con exponente, 1 menos, bueno, constante menos el denominador. Es lo mismo, pero lo que aquí se llama 1 menos R ya se llama P. Es lo mismo. Porque de hecho, la distribución cuantil, la función cuantil es la contraparte teórica de la manifestación empírica de la rango tamaño. Exactamente igual, casi exactamente igual a como un histograma es la contraparte empírica de una densidad de probabilidad. Una densidad de probabilidad es algo teórico, ¿no? Eh, la integral, el área debajo de la curva me da la probabilidad. El histograma, entre más datos tenga yo y apelando a leyes de los grandes números, debería de parecerse mucho a la densidad de probabilidad. En ese sentido, una es la contraparte de la otra, ¿no? Esta es la teoría, esta es la manifestación empírica. Pasa lo mismo con la función cuantil y la rango tamaño, salvo un signo, ¿no? Una reflexión en el eje Y. Salvo esa reflexión, uno menos la variable, la rango tamaño debería de parecerse un montón a la función cuantil, más entre más datos tengamos. Entonces tenemos aquí la representación teórica que nos permite echar todo el aparato teórico que existe de la teoría de la probabilidad y todo lo que hay ahí para estudiar no solo la Fermi-Beta, sino en general las funciones rango-tamaño. Lo cual nos lleva también a algo interesante, algo curioso, y es que cuando nos pusimos a ver la literatura de estas funciones cuantil, nos topamos con al menos dos grupos de investigación en el mundo que ya habían reportado esta función. Uno de ellos, curiosísimo, un grupo en Nueva Zelanda, y que nosotros nunca íbamos a encontrar ni el grupo de Germinal Cocho porque estamos hablando de lo mismo en lenguajes distintos. Lo que en sistemas complejos le dicen el rango, estos estadísticos de Nueva Zelanda le dicen el cuantil, tal cual, ¿no? Y a lo que nosotros le llamamos la beta de Fermi, ellos le llaman la distribución de Davis, porque resulta que el profesor Davis hizo la propuesta y todos sus estudiantes, igualito que acá en México con Pedro Miramontes, con Hugo Martínez Meckler, con Ricardo Mancilla, ajá, pero no vamos a ponerle así, es como un mundo paralelo. Y que, bueno, me llama la atención cómo esta diferencia en los lenguajes nos permite comunicarnos y descubrir que, oye, están haciendo lo mismo allá y allá también, porque también en otro libro se llama la distribución le llaman la Powell-Pareto, no lleva el nombre de una persona, pero al menos ya hay tres grupos de investigación, contando el de Germinal Cocho, que están pensando en lo mismo y están proponiendo lo mismo, nada más que le dicen de otra manera. Eso nos ayuda a avanzar también, porque decimos, oye, mira, estos de Nueva Zelanda, estos otros ya tienen algo de trabajo hecho, vamos también sobre eso, ¿no? Porque esa investigación y ver lo que estaban haciendo también estos grupos nos permite llegar a este resultado. Este resultado, ahorita lo explico, proviene entonces de dos lados, de dos resultados previos, ¿no? De estos otros grupos. Uno, ver que la distribución de probabilidad Fermi-Beta, en esta representación cuantil, es el producto de esta Pareto por P elevado a la B, por una potencia, ¿no? Es decir, podemos llegar a esta multiplicando dos funciones cuantil.
Esa es una observación más trivial, ¿no? Y otro es preguntarnos qué representa multiplicar dos funciones en este espacio. Eso se puede interpretar como una modulación, ahorita lo explico. Entonces, esas dos observaciones y podernos abrir a seguir estudiando lo mismo, pero en otro lenguaje, y ver qué más hay en el mundo, nos llevan a esto, que es el resultado central que yo quería mostrar. Si tenemos una variable aleatoria que sigue una Pareto, eso es conocidísima, ¿no? La distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, más o menos sigue una Pareto. Y yo la multiplico, bueno, la elevo a un exponente y la multiplico por fuera por sí misma. Está rarísimo, no está tan, ahorita lo vemos. Llego exactamente a la distribución de la Fermi beta. O sea, hay un proceso multiplicativo en el espacio de las funciones cuantiles que me lleva a la Fermi beta. ¿Y eso qué? Pues, bueno, la demostración es casi trivial, porque es nada más demostrar que la función cuantil del lado izquierdo es igual a la cuantil del lado derecho, y con eso termina la demostración. Lo interesante es preguntarnos si eso qué significa. ¿Qué significa que multiplicando dos cuantiles llegues a tu famosa germibeta, ojo, de manera analítica y de manera exacta? Ahora sí. Antes de eso, esto se puede generalizar añadiendo una constante multiplicativa. La interpretación es que en este espacio de las funciones cuantil, multiplicar dos de ellas significa modular una a través de la otra. Tomo una, multiplicar es, si está por abajo, pues me la manda para abajo. Si está para arriba, pues va para arriba. Eso lo entendemos entonces como una modulación. Que una modulación, salvo una constante multiplicativa, la podemos interpretar, y esto es lo que creemos que es central, como una redistribución. Es decir, en el espacio, en la representación rango-frecuencia, a lo mejor es casi trivial, ¿no? Mira, yo parto con una ley de potencias, que es esta línea negra. La voy modulando, la voy aplastando hacia abajo, ojo, diferencialmente. A los de más abajo los empujo más que a los de arriba. De hecho, el de arriba lo dejo inmóvil. El segundo más grande lo muevo un poquito hacia abajo. El tercero, un poquito más. El cuarto, ya más. Los últimos los voy empujando mucho. La brecha. Vamos aumentando la brecha, que lo interpretamos como una redistribución. Si fuera dinero, por ejemplo. Los más pobres le transfieren su dinero a los más ricos. Y entre más pobre, más es la tajada que tienes que mandar hacia arriba. Y ese proceso de redistribución aplicado a una ley de potencias da exactamente la germibeta. Tenemos entonces esto. El proceso tiene dos pasos. Si lo llamamos proceso, porque a lo mejor no es exactamente un proceso, es un mecanismo. Empezamos con una ley de potencias. Un sistema que, como dicen los sistemas complejos, la teoría de los sistemas complejos, sigue una ley de potencias. Y ahora voy a hacer una redistribución. Ojo, esa ley de potencias está regida por un parámetro, el exponente, que es la pendiente de esta recta, ¿no? Y le aplico una redistribución. Esa redistribución tiene un parámetro que mide la intensidad de esa redistribución. Una redistribución que nosotros llamamos regresiva. Se transfieren recursos de los más pobres a los más ricos, siempre en esa dirección. Ojo, ¿no? ¿Qué tan grande es la brecha? Eso lo da el segundo parámetro de la distribución. Lo aplicamos y llegamos a la germibeta, de manera exacta y de manera analítica. Vemos la germibeta tanto en la rango-frecuencia, que es la línea horizontal del medio, como en el histograma. Estas son simulaciones numéricas, ¿no? Tomamos la computadora, generamos una ley de potencias, aplicamos la redistribución y lo que queda es la germibeta, de manera analítica y de manera exacta,
Abajo muestro la forma de la función de modulación o de redistribución. Porque ahora la pregunta es, ¿no tenemos un mecanismo teórico de cómo llegar a la Hermibeta? Partimos de una ley de potencias y hay muchos mecanismos que dicen por qué algo debería seguir una ley de potencias. Por ejemplo, la ley de Gibrat, que pretende explicar por qué la población de las ciudades sigue una ley de potencias, ¿no? O el mecanismo de adhesión preferencial de Barabasi, ¿no? Cómo se van agregando nuevos nodos a una red compleja. Eso también da cuenta de por qué debería de seguir una ley de potencias. Entonces, supongamos que tenemos un sistema complejo que llega a ser como es a través de uno de estos procesos, pero que en una segunda etapa de su evolución sufre esta redistribución regresiva. Entonces, lo que esperamos ver ya no es la ley de potencia, sino la Hermibeta, como de hecho ocurre. La pregunta es, ¿y eso de veras ocurrirá en sistemas reales? Por lo pronto lo probamos en dos, y aquí entra esta parte que yo decía al inicio, nos interesa muchísimo discutir con especialistas en economía, ¿no? Porque no sabemos si esto hace sentido o no. Teóricamente sí, ¿no? Tomamos dos ejemplos, ¿no? La Encuesta Nacional de Ingreso y Riqueza en Italia y su contraparte mexicana de la ENIC, para ver la distribución, en este caso, del ingreso. Lo cual sabemos, ¿no? Desde la estadística que es algo muy difícil de estimular, sobre todo los ingresos muy, muy altos, ¿no? Pero bueno, hay también ciertas técnicas, ¿no? Para estimar esas regiones medio oscuras de este tipo de distribuciones. Y lo que nosotros planteamos es, repito, no somos especialistas en economía, no sabemos si esto tiene sentido o no. Vilfrido Pareto daba cuenta de por qué los ingresos debían seguir una distribución de Pareto, o sea, una ley de potencias. Ocurre esos procesos que proponía Pareto. Y en una segunda etapa hay un mecanismo de devolución, pero de abajo hacia arriba. Impuestos regresivos, por ejemplo, ¿no? O mecanismos donde si yo tengo más dinero, a lo mejor tengo también más posibilidades de pagar menos impuestos. Y entre más dinero tenga, más entonces es lo que yo puedo evadir o mediante a lo mejor ingresos indirectos, pero que si hubiera un mecanismo que hiciera sentido de por qué las personas de menor ingreso todavía terminan dándole algo de su ingreso a los demás arriba, explicaría por qué, como de hecho pasa, estas distribuciones en Italia y en México no siguen leyes de potencias, como decía Pareto, sino que siguen Hermibetas. ¿Mm? Este es un primer ejemplo y que me parece a lo mejor es el más claro, haga sentido o no, pero ¿de a qué nos referimos con redistribución regresiva? Transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. Lo vimos también para distribuciones poblacionales. Sí, la ley de CIF dice que muchas de las ciudades, las poblaciones, territorios deberían de seguir ley de potencias. Hemos mostrado empíricamente que no, que se ajusta mucho mejor esta famosa Hermibeta. Porque yo decía, hay explicaciones de por qué la población de las ciudades deberían de seguir leyes de potencias. La ley de Gibrat, ¿no? Procesos multiplicativos. Pero una vez que ya se conformó un sistema, ahora hay una migración diferenciada. De las ciudades más pequeñas o pueblos más pequeños, la gente migra a los más grandes. Y entre más pequeño es el pueblo, mayor en proporción es la migración hacia ciudades grandes. Es ahora esa redistribución poblacional de los más pequeños a los más grandes, que no sabemos si efectivamente los procesos migratorios ocurren de esta manera o no, porque tampoco somos expertos en demografía, pero si así fuera, daría cuenta de por qué las distribuciones poblacionales siguen Hermibetas y no leyes de potencias. En resumen, con esto casi concluyo. Sabemos que muchos sistemas complejos crecen de manera
que en teoría deberían dar lugar a sistemas libres de escala, representados por leyes de potencias, ¿no? Mecanismos como ley de Hilbert o adhesión preferencial. Hay otros también, ¿no? Eso da lugar a sistemas libres de escalas y leyes de potencias. Sin embargo, sabemos empíricamente que las leyes de potencia son realmente extrañas, las exactas y que sí de veras son y dan al clavo. Más bien lo que parece haber, creemos que hay, que es como lo común, son sistemas con al menos dos escalas. Los pequeños se comportan según una ley de potencias y los grandotes según otra ley de potencias. Hay algo que rompe la invarianza de escala, que en la representación rango-tamaño se manifiesta con el codo, es en todas las gráficas que mostré en el histograma con el pico. Hemos mostrado, ahora estoy contando la historia no como cronológicamente pasó, sino en un orden que conceptualmente es más lógico, ¿no? Dice en los sistemas complejos debería de haber leyes de potencias. Resulta que no hay. Lo que vemos son dos regímenes. Algo rompió la invarianza de escala. Hay un mecanismo que nosotros proponemos, la redistribución regresiva, que rompe la escala y da lugar a que en vez de la ley de potencias se transforma en una germiveta de manera exacta. Y hay mucha evidencia empírica de que esa germiveta da bondades de ajustes extraordinariamente buenas en un montón de sistemas complejos donde al menos es plausible pensar que pudo haber ocurrido algún tipo de redistribución de este tipo. Y que entonces esta doble escala, tan común, según hemos visto en sistemas complejos, proviene de la combinación en ese orden de crecimiento libre de escala con redistribución regresiva sistémica. Muchos de los desvíos que observamos empíricamente no se los podemos atribuir únicamente al ruido estadístico o únicamente a efectos de tamaño finito, sino que hay algo más sustantivo de fondo, ¿no? Lo cual nos abre también si hay personas acá en la sala o que nos estén viendo en YouTube que, que quisieran participar en estas investigaciones. Tenemos un montón de líneas abiertas, ¿no? Una de ellas, bueno, es que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es venir con ustedes que son expertos y preguntar si esto que estamos viendo en este sistema económico de la redistribución del ingreso tiene sentido o no, ¿no? Y tiene que ver con esta la línea que estamos abriendo de buscar evidencia empírica directa de procesos redistributivos en sistemas complejos. Ahorita di dos ejemplos, pero, pero si esto de veras es así, tenemos que hacer una caracterización mucho más sólida y más amplia también, ¿no? De que este proceso de veras existe en sistemas complejos. Analizar la evolución temporal de parámetros de la germiveta. Eso nos interesa muchísimo hacerlo, porque si en algún sistema complejo ocurre esto que estamos diciendo, crecimiento libre de escala, y luego se deforma por la redistribución, eso tendríamos que poderlo rastrear en el tiempo, si tuviéramos datos longitudinales de estos sistemas, ¿no? Mira cómo lo que empezaba siendo una ley de potencias, distribución poblacional, por ejemplo, mira, estoy inventando que ocurriera así, ¿no? Fíjate en el censo de 1970, y el del 80 y el del 90, y que en efecto la recta se vaya curvando como nosotros decimos que se está curvando, ¿no? Lo cual nos llevaría ya a un mecanismo dinámico mucho más sólido de evolución temporal y el mecanismo dinámico detrás de la ruptura de la invarianza de escala, que tiene que ver con identificar mecanismos microscópicos, porque ojo, la explicación que yo di es macro, ¿no? Una ley de potencias se dobla porque los de abajo le redistribuyen a los de arriba, pero microprocesos capaces de generar esa transformación. Mientras estoy dando esta charla, el trabajo está en revisión. Aquí pueden ver el preprint en Archive. Espero que para cuando nos vean en YouTube ya lo hayan aceptado y esté publicado. Y pues me dará mucho gusto continuar la conversación por esta vía, por las que estén abiertas con todos ustedes. Muchas gracias. Sí,
Muchas gracias, Oscar. Bien interesante lo de las libres de escala. Muchas veces pensamos que ya sabemos de dónde Ujú. provienen o por qué provienen y caracterizarlas, y no, bueno, estás abriendo Sí. el panorama que teníamos. Pues empezamos una ronda de comentarios en YouTube, bueno, más bien en Zoom o aquí en la sala. Sí, adelante. Sí, bueno, lo primero pues es felicitarte por tu trabajo, tu Ujú. exposición también bastante clara. Eh, y bueno, como señaló Gustavo, ¿no? También, de alguna manera como que nos veniste a hacer conciencia, Ujú. ¿no? De que, pues esto de asociar así como a la primera, en primera instancia, ¿no? Ver que nos dan los datos, nos dan una distribución libre de escala, pues ahí con lo que nos acabas de exponer, pues ya queda claro, nos queda claro Ujú. que pues, hay que tener cuidado, Sí. ¿no? Hay que tener cuidado. No es así a la primera. Quizás esto de a la primera, pues es como una primera aproximación, Ujú. podríamos verlo, ¿no? Sí. Y ya lo que tú nos está mostrando, pues ya es buscar los fundamentos de eso y profundizar, ¿no? Profundizar. Entonces, bueno, ahí pues, te Ujú. felicito, ¿no? Porque pues se ve un trabajo, yo lo veo como un trabajo, digamos, que es muy clarito en esta línea del estudio de los sistemas Ujú. complejos, un trabajo de investigación, pues muy clarito, muy, digamos, genuino en la línea de los sistemas complejos, ¿no? Y veo también un avance importante que ya tienes, ¿no? Y respecto de estos fenómenos de Ujú. redistribución, pues en la economía existen se dan estos Ujú. fenómenos de redistribución de la riqueza, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, por ejemplo, se puede dar un fenómeno de redistribución del ingreso a través de la política fiscal, Ujú. ¿no? La política fiscal es un mecanismo, también puede ser a través del propio mercado, Ujú. del comercio, sobre todo a nivel de países, en donde hay algunas teorías, hay diferentes teorías, por ejemplo, a nivel del comercio, hay diferentes teorías del comercio, y hay algunas que son más críticas, que ponen énfasis en la transferencia de valor que se da a través del comercio, que hacen los países pobres hacia los países ricos. Ajá. Ujú. Y eso pues abre más, es una manera de explicar de por qué las brechas de desigualdad que hay entre los países ricos y los países pobres se van haciendo conforme pasa el tiempo más grandes. Entonces, esto de inmediato, la explicación que tú diste ya analítica, Ujú. pues yo creo que eh, embona muy bien, embona muy bien con estas teorías de la redistribución, ¿no? Ahora, en cuanto a la política fiscal, también, ¿no? También, pues se habla, por ejemplo, en general de dos tipos de política, ¿no? Políticas progresivas del ingreso y políticas regresivas donde las políticas regresivas pues hacen referencia también muy, como tú lo señalaste, ¿no? A un proceso de redistribución donde a través del pago de impuestos se está transfiriendo el ingreso de los más pobres a los más ricos, ¿no? Y aquí en este proceso se me ocurrió algo de que, bueno, por ejemplo, también en sistemas complejos, y eso también lo señalaba mucho Germinal, era esto de lo que él llamó, que le llamaba la ley de San Mateo. No sé Ujú. si recuerdas Sí, que sí, decía claro. la ley de San Ujú. Mateo de que, por ejemplo, que el más rico más se le dará, ¿no? Y el más pobre pues menos tendrá, Sí. ¿no? Entonces, en esto que nos mostraste también, podríamos tal vez conectarlo con eso, porque ¿por qué el más rico más se le dará? O sea, ¿qué explica eso? Pues a lo mejor lo explica este proceso de redistribución de la riqueza, Ujú. donde se está transfiriendo valor económico o ingreso de los más pobres hacia los más ricos. Tal vez ese mecanismo explique también eso que decía ese principio, esa ley que es Germinal mucho lo Sí. mencionaba, ¿no? Entonces, esto fue así, de repente se me ocurrió en el transcurso de tu charla, pero sí, o sea, en economía sí hay, quizás ahí yo creo que falta, eh,
yo creo que esto lleva mucho también para reflexionar del lado de la economía y porque quizás como para desarrollar una teoría sólida, ¿no? Para hablar de la redistribución de la riqueza. Generalmente se habla de distribución de la riqueza, ¿no? Y muy conocido, pues la ley sí, Pareto y todo esto, ¿no? Pero se queda ahí, en ese nivel. Entonces, tal vez profundizando, y yo creo que tu trabajo da elementos para profundizar en desarrollar una teoría de la economía que ponga, que desarrolle una teoría o que ponga énfasis en los procesos de redistribución de la riqueza, que eso es fundamental, Sí. porque a veces esa parte a veces no se ve. Y lo que nosotros acá, bueno, lo que entendemos es que la mayoría de las políticas públicas en el mundo en este sentido van orientadas, al menos en principio, a redistribuir la riqueza, pero, o el ingreso, pero en el sentido contrario al que estamos acá nosotros proponiendo, ¿no? Que cobramos el ISR de manera progresiva, entre más ganas, mayor porcentaje, y luego se redistribuye, no sé, con programas sociales, ¿no? Nosotros aquí lo que vemos es un sistema dominado por la redistribución en el otro sentido, que pensando en lo que dices, ¿no? Del efecto San Mateo, eso también lo manejaba mucho Robert Merton, que él estaba pensando en las citas de artículos científicos, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto sabemos que eso es importantísimo, ¿no? Porque si no te citan, pues no existes, si no te sacan del SNI, las cosas, ¿no? Y decía, o sea, hay este efecto San Mateo, también de bola de nieve, donde entre más te citan, más visibilidad adquieres, entonces te citan todavía más y se va retroalimentando, lo cual da lugar a unas brechas grandísimas de que unos cuantos, Barabasi, por ejemplo, tienen millones de millones, bueno, estoy exagerando, muchísimas citas y otros muy poquitas, ¿no? Y que la dinámica normal de este sistema es que la brecha se va agrandando. Eso se conoce muy bien, eso da lugar a una ley de potencias. Ese efecto San Mateo, ese efecto de retroalimentación, predice que la distribución de las citas va a ser muy desigual y va a ser una ley de potencias. Lo que nosotros decimos es sí, y todavía es peor. Después del efecto Mateo, después de la bola de nieve, lo cual sale una ley de potencias que es muy desigual, hay todavía otro segundo paso que crea aún más desigualdad que la que se ve en una ley de potencias. Sí, Muy bien, gracias. sí. Muy bien. Ray, tenías ya una. Va. Ah, sí. Pero la verdad, muchas gracias por la presentación. A mí me encantó. He trabajado mucho temas parecidos con otras herramientas. En el grupo interdisciplinario trabajo más el tema del mercado financiero. Ujú, Entonces ahí vi la parte que pusiste, rendimientos logarítmicos. Y justamente este tema es bien conocido en los mercados financieros, ¿no? Yo he abordado este tema desde el punto de vista de la teoría de valores extremos. ujú, Y en la teoría de valores extremos, casi todos los textos parten de eso. O a ver, hay dos partes de la realidad. Una, donde realmente no hay riesgo. ujú, Mientras estés en los movimientos normales, pues, todo está calculado, todo está bonito, todo está medido, pero de pronto hay bandazos que te sacan de ese mundo y te mandan a un mundo donde o el rendimiento es muy grande o el riesgo es muy extremo, ujú, ¿no? Entonces, eso se ha resuelto modelando el cuerpo de la mayor parte de los datos como normal ujú, o con distribuciones parecidas a la normal y las colas con distribuciones de valores ujú, extremos. En particular, pues la generalizada de Pareto ujú, o la de distribución de valores extremos, ujú, utilizando las transformaciones de Pickett, ¿no? Ahora, por este tema, por eso te preguntaba que, bueno, pues imagínate que si tú estás resolviéndolo con dos distribuciones y hay ujú, una que te dé los dos regímenes, sería sí, extraordinario, ¿no? Y me gustaría probarla ujú, con datos. Es solo que me surgen algunas dudas. Cuando tú creas un portafolio, que este es el tema que medimos en el ujú, mercado financiero, una de las emergencias que hay al crear el portafolio es la reducción del riesgo. ujú, La teoría clásica dice, pues como la miden con la varianza,
la inclusión de nuevos activos te reduce la varianza Ujú, y por lo tanto te reduce el riesgo. Esa es la emergencia ujú, que dicen, ¿no? No capta todo, pero capta una buena parte de esa emergencia, que en teoría también debería ser la reducción de los bandazos malos. ujú, Sigue siendo, entonces, aquí una de mis preguntas sobre este tema es, se ha trabajado también la versión multivariada y ujú, si esta versión multivariada tiene algún parámetro o de dependencia o un rol semejante a la correlación, porque en la teoría financiera en portafolios sabemos que son los parámetros que ujú. más o menos nos van a medir la reducción del riesgo. Te voy a decir todas las, Sí. lo que me surgió y si quieres ya ahorita tú. Entonces, y ahorita que estabas hablando de la redistribución, digo, bueno, ¿y cómo pensamos en la redistribución aquí? Sí, es muy difícil. Pero que estaba pensando en lo siguiente, que además, este, en la regulación financiera, desde unos años hacia acá, el rol del Comité de Basilea ha sido lo siguiente, o sea, ponen una regla y el riesgo se excede. Ponen otra regla y el riesgo se excede. ¿Qué ha pasado? Dice, oye, no nos alcanza. Pero bueno, ¿qué significa que haya más riesgo? Significa que tienes que poner más capital para sustentar el portafolio que tienes ahí. Me refiero a quien lo creas, un banco, una casa de bolsa, una persona. Entonces, el comité dijo, no, pues tenemos que añadirle Ujú, más capital. Está fuera de los modelos porque el modelo, porque se ujú. utilizan algo parecido a lo normal, pues algo no me capta y entonces pues mejor le pongo cacho más y eso me debería ayudar a balancear. Esta propuesta está orientada, dice, a ver, yo sé que puedo tener problemas en el sistema económico si yo no paro el riesgo, Ujú, pero no me voy a preocupar de los riesgos pequeños, llámese empresas pequeñas, bancos pequeños. Yo me voy a centrar en los grandes, porque son los que me pueden crear un riesgo sistémico. Entonces, hacia allá se orientó a aumentar el capital de los grandes. ¿Eh? Bueno, entonces, en realidad, cuando tú tomas más riesgo, y ese riesgo excede el capital que tú tienes, estás transfiriendo ese riesgo al sistema, sí. ¿sí? Entonces, esa sería la parte que sería interesante medir, porque todos aquellos portafolios o niveles de riesgo que tengan las entidades que excedan las previsiones o regulatorias o las que lleva la entidad, están transfiriendo el riesgo al sistema y, en teoría, la regulación está buscando que ese adicional que tú pediste Ujú, sea suficiente para cubrir, ¿no? Ahorita no ha habido un colapso y los casos que han quebrado, incluidos los que se dieron hace unos años en ujú. Estados Unidos, cubren ese criterio, un sistémico no ha caído. Y por otro lado, dicen, a ver, no, no, los países, una parte de regulación para que si empezamos a ver síntomas de que están teniendo demasiado riesgo, entrar Ujú, antes y quitarles el control y parar ujú, el riesgo, ¿no? Pero aquí el tema es que vamos a suponer que todo el mundo está de acuerdo en teoría todo el mundo está de acuerdo con esto, ¿no? Y la mayor parte de los países han aceptado esa regulación, han aumentado esos niveles de capital. En diciembre pasado, la mayor parte de los bancos grandes incrementaron su nivel de capital y ya están en ese estándar. Pero la semana pasada le mandaba a Gustavo una noticia donde los bancos de Estados Unidos le están mandando a la Fed una solicitud, dado que la Fed cambió ahora pues de regulador ujú. y de forma de pensar, lo que le están diciendo es, pues no queremos pagar esos niveles de capital. O sea, implícitamente lo que están diciendo es, pues transfiere más riesgo al sistema y Ujú, que no sea yo el que tenga que poner dinero para absorberlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sería muy interesante sí. verlas con esto, con la metodología que están probando y pues ver qué sale, ¿no? Sí, hay un caso particular, gracias por... A ver, voy a tratar de abordar algunas cosas o comentar algo. Y efectivamente, ¿no? O sea, hay un mecanismo teórico que dice si el mercado es eficiente, la distribución de los log returns debería de ser normal, ¿no? Está muy padre, nada más que pues, vas y los ves y no son así. Porque como bien dices, ¿no? Hay una probabilidad
mucho más alta de la que dice ese modelo, de ver grandes fluctuaciones, tanto para arriba como para abajo. Lo poco que yo conozco al respecto, los abordajes que he visto, a lo mejor son muy clásicos, ¿no? De Mandelbrot, por ejemplo, de Didier Sornet, son muy empíricos, que es un poco como empezó el grupo también de Germinal Cocho, ¿no? No siguen una distribución normal, vamos a buscar una función que le pegue mejor. Y eso lo hemos hecho, ¿no? Con un caso en particular de esta Germibeta. Hay un caso que se puede analizar, es muy fácil de hacerlo cuando los dos exponentes son el mismo. Le pusimos de nombre la distribución de la Ballet, que tiene un comportamiento muy adecuado, ¿no? Porque esta distribución de la Ballet, que es un caso particular de la Germibeta, se comporta como una log normal en el centro de la distribución, pero con colas pesadas. Oye, pues está muy bien para estudiar log returns, porque es justo eso, ¿no? Como que en el cuerpo de la distribución es normal o log normal, si vemos no el logaritmo, sino el otro, pero con colas más pesadas. Y sí, la bondad de ajuste es buena, ¿no? Mejor que los modelos clásicos. Lo que no sabemos es y por qué deberían de seguir esa distribución de la ballet. O sea, nos gustaría tener, no nosotros, que hubiera, ¿no? En el mundo un mecanismo causal, como el clásico. El clásico sabemos que estrictamente es equivocado, ¿no? Si yo parto de que, hipótesis del mercado eficiente, yo puedo deducir de ahí la distribución normal de los log returns. No tenemos, o al menos hasta donde yo sé, no hay un modelo así para esta Germiveta aplicada ya a los log returns o para algún otro. Porque si el objetivo es predecir o anticiparse a las caídas, pues sí sirve, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Dice, mira, la probabilidad de las fluctuaciones grandes no es la que dice la normal, es esta otra, ¿no? En el tiempo no, igual no nos podemos anticipar a cuándo va a ocurrir, ¿no? Eh, y sí, bueno, todo esto tiene que ver también con que son distribuciones donde la varianza es infinita, ¿no? Entonces, todo el aparato que hay clásico en estadística de que voy a sacar el intervalo de confianza, el intervalo de predicción, pues no puedes hacer nada porque los intervalos son infinitos. A veces incluso la media es infinita. Sí, a eso nos referimos cuando decimos nos gustaría tener micro mecanismos. A lo mejor digo, la pretensión de tener un mecanismo teórico que dé cuenta de todos los sistemas complejos donde está la germiveta es irreal, ¿no? Pero sí algunos interesantes donde nos digan, mira, en este sistema poblacional, en este económico, en este financiero, tenemos una explicación de por qué las colas deberían de ser como en efecto vemos que son. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Sí, me recuerda también otra cosa que cuando calculas para la distribución generalizada de Pareto, siguiendo una metodología que se llama excedente sobre un umbral, se busca el umbral a partir del cual nace un nuevo régimen. Ujú. Y ese umbral, pues es como la curvatura que estás Ajá, poniendo ahí. No, a partir de aquí es otro mundo. sí. O con distribuciones de Levy también hemos visto Sí, también. que lo han modelado, ¿no? Sí. Y, y bueno, verlo con distribuciones de Levy también abre la posibilidad de hablar del teorema del límite central generalizado, ¿no? O sea, lo mismo que dice el teorema del límite central, además que con varianza infinita. Sí. Sí, que justo hay un libro que se llama Leyes de números pequeños Ujú. que aborda ese tema. ¿Cuáles son las leyes que rigen de este pedazo hacia acá con Ajá. números escasos? Pero bueno, pues muchas No, gracias. gracias a ustedes. Gracias, Rey. A ver, Te he aprendido. ya. Sí, muy interesante. Y creo que es una línea de investigación pues, que tiene mucho futuro, ¿no? Porque profundiza, ¿no? Creo que quiere ir a, a la génesis, ¿no? De la Ujú. distribución del ingreso, tanto delimitándonos ya de la política económica. Yo creo que evidentemente uno puede interpretarlo de distintas maneras, ¿no? Y bueno, el tema es felicidades, es interesante, genial el asunto.
Em, Creo que hay dos niveles en los cuales podemos pensar, ¿no? Uno es términos teóricos, nada más seguir la teoría económica, ¿no? Y a ver qué relaciones plantean, ¿no? Y bueno, sabemos que el asunto de la distribución del ingreso pues, es multifactorial, ¿no? Entonces es multidimensional el asunto, ¿no? Eh, en la praxis creo que depende de varios factores. Un primer elemento que yo veo cuando hablamos de distribución del ingreso pues son las diferencias de capacidades productivas. Ujú. Y, y si atendemos ese asunto, países como México, por ejemplo, en donde esas capacidades productivas pues, se combinan con, digamos, una capacidad laboral digamos, menos, como dicen algunos, ¿no? Menos capital humano, Ujú. especializado, ¿no? Eh, eh, el crecimiento de la población, y aquí entra la dinámica, entonces, del crecimiento de la población, que se combina ya también al mismo tiempo con sus determinantes, ¿no? Tasa de crecimiento de natalidad y la de mortalidad, etcétera. Migración, claro que está presente, ¿no? Pero si nos centramos en el asunto de la ENIC, por ejemplo, Ujú. mm, sí tendríamos que atender este lado, ¿no? De las diferencias de capacidades laborales, ¿no? Eh, y, y creo que podemos hacer un listado, ¿no? De, de los factores, ¿no? Que determinan esa distribución de ingresos, ¿no? Mm, Pienso yo, por ejemplo, en países en donde sí tienen ciertas capacidades, ¿no? Ujú. Por lo tanto, hay empleo, hay mayor ingreso, en otros países no. Eh, em, pero también este asunto por ahí leí un artículo en donde, a propósito de la distribución del ingreso en los últimos, eh, en el último sexenio, eh, también hay una hipótesis en donde se afirma que se está capturando mejor la información, ¿no? A partir del impuesto, ingresos y gastos, ¿no? Y eso entonces ha mejorado, ¿no? Ujú. Y hay quienes afirman que en los datos que se reportan podría ser que también está inducido por ese mecanismo. Eh, bueno, em, creo que aquí, en el caso particular de la función beta Ujú. generalizada, ¿no? Que plantea, creo que si atendemos a un caso, digamos, particular como México, tendríamos que considerar estas características estructurales, un tanto para acompañar, ¿no? Pues, digamos, esa explicación. Ujú. Eh, y, y intuitivamente yo veo que tendríamos que estimar la función, la función de distribución Pareto, y si nos queremos centrar la redistribución, implicaría, digamos, buscar ese, este mecanismo Ujú. que decías, ¿no? Y, y ahí el asunto, mi duda que surge es, si ese mecanismo lo podemos buscar en términos de la política o cómo le hacemos, ¿no? Porque yo siento que, O en los mercados. o en los mercados, no lo sé, Mercado. ¿no? En los mercados quizás en donde priva, ¿no? Este mecanismo también de ganar-ganar, ¿no? Y, y creo que si se estima ese, con datos, ¿no? Ya Ujú. ese, digamos, ese ejercicio de multiplicar, ¿no? La ley Ujú. Pareto, ¿no? Yo creo que sería un buen inicio, ¿no? Para pensar en otro tipo de teoría, en otro tipo de política, ¿no? Económica.
Sí, aquí creo que más bien voy a contestar con más preguntas, creo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Porque me surgen más preguntas a mí. Es si existen o no características de ubicuidad en las distribuciones del ingreso en distintos países y distintas sociedades, ¿no? Y con esto quiero decir, sí, distintas sociedades tienen diferentes factores y mecanismos que dan lugares a diferentes formas como se distribuye el ingreso o cómo se distribuye la riqueza. Pero hay una pregunta, porque es pregunta, es si la forma funcional de esas distribuciones es aproximadamente la misma o no, y que la diferencia está en los parámetros, la diferencia de cuando ves la distribución. Porque si sí, estoy yo pensando en el teorema del límite central, en probabilidad, ¿no? Que da cuenta de por qué la distribución normal o gaussiana aparece en tantos y tantos y tantos sistemas distintos que están gobernados por dinámicas bien distintas. Y la respuesta que da el teorema del límite central es, lo que dice el teorema es, si yo promedio un montón de variables aleatorias, ese promedio sigue una distribución normal. Está siendo muy general. O sea, ¿qué significa promediar variables aleatorias? Significa que yo tengo un sistema donde hay algunas variables que suman, variables estoy pensando en cualquier cosa, ¿eh? Unas que suman y otras que restan. Y pues las que suman se van a cancelar con las que restan y por lo tanto todos van a quedar cerca del promedio. Va a haber algunos poquitos donde por pura casualidad todos sumaron, se van a una cola de la distribución, y otros que por puro azar todas restaron y se van a la otra cola de la distribución, y así surge la famosa campana de Gauss. Y uno puede, yo tomo un sistema particular y me pregunto, a ver, ¿esa explicación hace sentido aquí? Sí. Pensemos, por ejemplo, en las calificaciones de los estudiantes en un curso, ¿no? Siempre siguen distribuciones gaussianas, aunque ellos no se pongan de acuerdo, porque la calificación de un estudiante es la suma de un montón de factores, que si yo no los conozco, yo los modelo como aleatorios, ¿no? Hay unos cuantos estudiantes donde todas las circunstancias les son favorables, sacan puro 10. Hay unos cuantos, no son la mayoría tampoco, donde todas les son desfavorables, esos sacan cero, ¿no? La gran mayoría, algunas les son favorables, otras desfavorables, y sacan el promedio del grupo, ¿no? 7, 8, donde ande el promedio. Entonces la pregunta aquí es, ¿será que esta germiveta famosa tiene elementos de ubicuidad en el sentido que los tiene la distribución normal o no? No sabemos, porque si sí, entonces podemos preguntarnos por mecanismos generales más allá de las características individuales de cada sistema económico o social. La respuesta es que no sabemos. Ujú. ¿Que da un buen ajuste a un montón de distribuciones de muchos fenómenos? Sí, eso es un hecho. ¿Eso es algo profundo o es nada más porque la función es muy flexible? Porque también es muy flexible, ¿no? 3 parámetros. Pues quién sabe. Pero en responder eso estaría la respuesta a estas preguntas, ¿no? Que uno se hace sobre si estamos dando cuenta de las particularidades de cómo se redistribuye en México, cómo se redistribuye en Italia, ¿no? O no, quién sabe. Mi respuesta es quién sabe. Sí, de entrada, pues, al menos en forma Ujú. a esta, se parecen, Sí. ¿sí? El asunto es situar, reflexionar, ¿no? Las posibles diferencias, ¿no? La misma base tributaria, por ejemplo. Ujú. Sí, Estás abriendo una línea de discusión, toda una línea. Hay sí, muchos trabajos, hay que hacer muchos trabajos en diferentes áreas para responder la pregunta de sí. las preferencias. Y bueno, y el ingreso y la riqueza en particular sabemos que son bien difíciles de estimar, ¿no? Sobre Sí. todo en los sectores altos. Sí, Sí. exacto. Ujú. Con sus asegúnes o qué. Sí. Abordando un poquito de Ujú. lo que mencionaba Red sobre la redistribución. Por ejemplo, nunca lo han tratado de asociar con modelos MBA o bottom-up, autómatas celulares o el Sugar Escape, Ujú. por ejemplo, donde, por ejemplo, la pila de arena, pues hay un Ujú. proceso
criticalidad autoorganizada, ¿no? Entonces cambia el espacio. O sea, ese componente de espacio se va reorganizando de tal manera que lleva el sistema a un lugar donde hay fluctuaciones de todos los tamaños. Y como que escala un poco como ley de potencias, pero ya ves que hay una nube de puntos como abajo, ¿no? O sea, Sí. no es perfecta. Pero el espacio es lo que te da esa como transmisión de información, ¿no? Esa reorganización. Y en el Sugar Escape, por ejemplo, tienes esta producción de unidades de riqueza, el azúcar, que cuando tú inicias con una población, digamos, pobre, o, donde no hay tanto stock de recursos, surge esta desigualdad también, ¿no? Y conforme evoluciona el sistema, pues se va manteniendo y pues, se forma una ley de potencias. Pues son dos cosas, el espacio juega una parte pues, importantísima, ¿no? Y nosotros hemos estado ahí jugando un poco con el Sugar Escape, haciendo ejercicios de redistribución de riqueza, así como cobrando tal vez un porcentaje progresivo, ¿no? de impuestos y se redistribuye y cosas así. Pero ahora que veo, nunca nos hemos fijado bien cómo esa distribución va cambiando, porque lo estábamos evaluando ya respecto a la evolución del sistema y evaluamos. Pero nunca nos hemos dado cuenta bien cómo cambia esa redistribución. A lo mejor ya no se forma, o sea, ya no hay un decremento exponencial, sino tal vez se forma esto. Ajá. Y no lo hemos estudiado. Y tampoco hemos visto, por ejemplo, tú dices que de los bajos le pasan como energía a los altos, ¿no? Tal vez hay un intermedio, es que el entorno favorece más a no de manera como una ley de potencias, sino todavía un poco más allá, como dices, de tal manera que a los, digamos, ricos o deciles altos todavía les da más. Que es lo que le daría una ley de potencias que a los que son de deciles bajos, por ejemplo. Entonces no han explorado, por ejemplo, estos mecanismos que decías micro, que tal vez les ayude un poco como a dilucidar por dónde van esos mecanismos de abajo. No han, Voy por partes. Primero, con moderación basada en agentes nunca lo hemos hecho. Eh, Nunca he tenido yo la vida luego no nos da para tanto, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad como realmente de incursionar en eso, ahí está. porque me interesaría muchísimo. De lo otro, en algún momento mientras yo estaba haciendo el doctorado con Pedro Miramontes, se planteó como hipótesis y lo exploramos, ¿no? Si esta germiveta podía ser como un estado transiente en la transición hacia la criticalidad. Y lo exploramos con algunas simulaciones, ¿no? Por ejemplo, de percolación. En percolación cerca de la probabilidad crítica, los clústeres, los tamaños de los clústeres siguen leyes de potencias. Hicimos algunas exploraciones muy empíricas en ese sentido, que en ese momento no nos condujeron como a nada. En ese momento y a lo mejor tampoco con mucha más profundidad, ¿no? Pero es algo que sí valdría muchísimo la pena explorar. Ahorita la intuición, pero no es más que eso, es que más bien nosotros estamos viendo ahorita estados en sistemas en un estado post-criticalidad y no en el camino hacia la criticalidad, porque estamos diciendo eso nosotros en esta propuesta, ¿no? Ya tienes la ley de potencias, el sistema ya llegó a la criticalidad, pero algo pasa después que rompe la invariancia de escala. Ok, ok. Sí. O sea, esa evolución pues es interesante, pero tal vez se debe también a cosas del entorno, ¿no? O sea, cambios en el entorno, Sí. o sea, una parte que cómo la modelas o sea, ya estando a un nivel de distribución. Sí, O sea, porque seguro hay un cambio estructural, ¿no? sí, Hay un así cambio es. del entorno. Sí. Y eso es parte de nuestra propuesta, o sea, que las desviaciones respecto a leyes de potencias son estructurales, más que contingentes o más que por los límites del sistema, ¿no? Claro. Sí. Y aproximaciones en econofísica, por ejemplo, con Mansilla, que creo que en econofísica tienen claro que los deciles bajos, digamos, son como una log normal y deciles altos ya es como una pared.
Entonces, aproximan Ajá. así y así, ¿no? O sea, no van tanto como en la Germifit, Ujú. ¿no? O sea, sino en, dices, estos son deciles bajos, entonces llevan esta tendencia y deciles altos llevan esta. Publicamos hace unos años, Mancilla y yo, en Actas de Economía y Complejidad, un trabajo corto donde estudiamos la dinámica de un modelo que no es nuestro, que se llama el modelo de el mercado tipo tianguis o algo así, no recuerdo ahorita el nombre. Nos llamó mucho la atención cuando lo vimos. Bueno, yo lo vi en un artículo de divulgación en Scientific American. Es bien sencillo. Hay un montón de agentes que todos empiezan con la misma cantidad de dinero y empiezan a apostar entre ellos, ¿no? Forman parejas aleatoriamente y echan un volado Ujú, y apuestan una fracción de su dinero. Y uno va viendo cómo va evolucionando la distribución de la riqueza en ese sistema. Y lo que llama la atención de ese modelo del mercado de pulgas es que en condiciones de perfecta igualdad, porque todos empiezan con la misma cantidad de dinero y en cada volado, los volados siempre son parejos, con probabilidad uno, ese sistema evoluciona a una oligarquía. Uno de los agentes va a terminar en algún momento ganándose el dinero de todos los demás. Y que entonces, bueno, ahí la conclusión que daban quienes publicaron este modelo es que sin intervención del Estado para regular la distribución, incluso en circunstancias de perfecta igualdad, esto termina en perfecta desigualdad. Lo que nosotros hicimos fue, a través de simulaciones, ver cómo iba evolucionando y hay un momento ahí en el estado transiente donde la distribución empieza siendo uniforme, entonces tiene el mismo dinero. Ese es el ujú, estado inicial, siempre es el mismo. Eventualmente uno tiene todo el dinero y los demás están en cero, ¿no? Ese es el ujú. estado final siempre. En la transición van pasando muchas cosas, pasa por una distribución que se parece mucho a la Germibeta, pero no tenemos una teoría de por qué, solo es empíricamente a partir de simulaciones. Ya. Sí, Sí, o sea, hay que meterle, yo Ajá. creo que sería un componente sí. interesante. Sí. Cuando el Sugar Escape inicia con una población rica, Ujú. es como una tipo normal. Ajá, Pero cuando hay escasez, entonces se forman estos, sí. habría que estudiarlo. ¿Saben? Sí, yo creo que ayudaría mucho, bueno, Ujú, aparte de que hacer trabajos empíricos, ¿no? Que es toda una ujú, línea amplia de sí, investigación. Yo creo que ayudaría mucho trabajar con MBAs. muchísimo, sí. Muchísimo, Sí, sería. muchísimo. ¿Por qué? Porque, porque partes de reglas de Ujú, interacción sí. a nivel micro. Y a partir de esas reglas vas viendo lo que emerge Ujú, a una escala mayor. Entonces ahí pues ayuda mucho y se pueden ver las dinámicas, las propiedades emergentes y a lo mejor ahí se pueden captar ciertas pautas que nos ayuden a entender los mecanismos, sí. los fundamentos micro, ¿no? Estoy de acuerdo que sería muy útil y muy Este, interesante hacer eso. Muy bien. tengo un tesista, Ujú, Jonathan, que está justo estudiando el Sugar Escape y ujú, redistribución de la riqueza. ajá, Entonces, estamos en que le acepten la tesis, ujú, pero ya tiene un avance y hemos Sí. presentado varios resultaditos Ujú. aquí, incluso en el seminario de Ricardo. Pues si quieres después te lo sí, presentamos, con todo a gusto. ver qué ideas nos Ujú. puedes aportar y bueno, también es igual para tu investigación. Bueno, yo le llamo nuestra investigación. Ah, Sí. para nuestra Ah, investigación. vamos a ver. Excelente. A ver. Súper bien. Adelante. Bueno, Sí, gracias por tu conferencia, bien gracias. interesante. Bueno, yo siempre la escucho Ujú, del otro lado, pero vengo a las preguntas porque es más fácil. Este, Estaba pensando en todo lo que decías ujú, y yendo a la realidad, entiendo entonces ahora por qué en estos dos periodos en donde se amplió la redistribución de riqueza en programas de bienestar, ujú, se hicieron más ricos los ricos del país. Este, y bueno, leía esta mañana que para que pudiéramos volver al régimen, sobre todo los ujú, maestros, al régimen de pensiones, se necesitaba un 20% del Producto Interno Bruto para que ellos pudieran, para que se pudiera volver a tener condiciones más dignas de ujú. jubilación.
Y bueno, yo no soy economista, pero a mí me preocupa algo. ¿No hay alguna forma de hacer que esto no suceda, que siempre se dé la desigualdad y unos se hagan más ricos y otros no lo sean? No O sé sea, si, no hay si una forma son los comunistas o no sí, sé. de llegar a la normal y que por lo menos en promedio todos vivamos con lo suficiente y todos vivamos bien. Este, pues bueno, sin tantos ricos y tanta gente que está en la miseria. Es una tendencia creo que en el mundo, ¿no? Más o menos hace una semana de la fecha cuando ven esto en YouTube, vi en los diarios, ¿no? Que Elon Musk se había convertido en la primera persona en el mundo en ser trillonario. Ajá, sí. Que los súper ricos se están haciendo cada vez más y más y más ricos, ¿no? Me parece que es esto que discutíamos hace rato del efecto Mateo, de la retroalimentación, ¿no? Más dinero llama a más dinero. Y eso es cada vez más y más y más, y eso va creciendo aparentemente sin cota, ¿no? Y bueno, lo que estudiábamos nosotros cuando analizábamos este modelo del mercado de pulgas, que es muy simple, ¿no? Que yo explicaba, es que la conclusión es así distópica, ¿no? Esto va a acabar en una persona, Elon Musk, con todos los recursos del mundo y los demás con cero. Y que en ese sentido, bueno, es una conclusión técnica del trabajo, no quiero acá que me digan, ay, es que tú eres muy de esta eres keynesiano, eres morenista, eres panista, nada. La conclusión técnica es, son necesarios los mecanismos de redistribución para evitar que los sistemas deriven en esas oligarquías. Ujú. Y más allá de eso, pues no sé. Mm. Oscar, Sí. bueno, felicitarte en un excelente trabajo. Gracias. Sí, a mí me pareció una genialidad hablar de esa amplitud, Ujú, esa manera de recolocar los ujú, puntos y que pudieras de manera distintiva colocar más lejos unos puntos y más cerquita ujú, otros puntos. Selectivamente me lleva a la idea de las cuestiones adaptativas y sistemas ujú, complejos, ¿no? A lo mejor habría que retomar esos conceptos de sistema adaptativo al momento de modelar, porque es esta modulación de lo que tú hablabas en el producto de ujú, funciones está haciendo un trabajo, digamos, yo no lo había visto antes, ¿no? ujú, Una amplitud en funciones da para crecer, decrecer, pero crecer selectivamente o decrecer selectivamente, a mí me pareció una genialidad. Más allá de ese ujú, trabajo técnico, me parece muy importante hablar de esos temas porque, como ya había dicho Edgar, ubica, explica y nos coloca en una posición que sí podemos ver, ¿no? ujú, Hacia dónde va la temática en sistemas complejos, ¿no? No nada más teorizar y decir, bueno, en algún momento estaremos con posibilidades de modelarlo mejor y entrar a las preguntas clave, ¿no? ujú, Esto explica el fenómeno completo y decir, bueno, aquí hay una parte de los datos que no cuadra, ¿por qué no cuadra? Esa pregunta que hacías es invitación a revisar datos estadísticos ujú, históricos para pues, tratar de analizarlos. Yo creo que es una buena parte, pero como ahorita ya lo dijeron, ¿no? Los modelos usados en agentes nos sí. dan una cancha muy amplia para generar nuevos datos. Sí, esto finalmente surge y, y esta parte, ¿no? Que hablabas de cómo modelamos la redistribución, pues del descubrimiento de que hay otras personas en el mundo, en otros campos, hablando de lo mismo, pero desde las distribuciones de cuantil, ¿no? Que ahí también nos parece interesante y relevante también para las personas que nos estén viendo, entrarle por ahí, porque hay un libro por ahí de Warren Gilchrist, de Quantile Function Modeling, que no debe ser difícil de encontrar, que cuando lo vimos dijimos, esto tiene un montón de cosas que nos son muy útiles y no teníamos ni idea
de que esto existía, ¿no? Y así como estas técnicas de modelación mediante funciones cuantil nos están sirviendo para este problema en específico, sin duda debe de haber muchas otras, la modelación basada en agentes u otras que ahorita no sé ni que existen, que también pueden ser útiles. eh, Sobre la utilidad de explorar siempre de nuevas formas y nuevas metodologías, ¿no? No, felicidades, eso nos da una aptitud para hablar de Sí. modelos y sistemas complejos, o métodos de modelación, pero sobre todo, pues da la pauta. Si, un ejemplo sencillo, si tienes una visión de arriba hacia abajo Ujú. en un modelo Lotka-Volterra con ecuaciones diferenciales y tienes la posibilidad de estudiar la modelación basada en agentes y te aproximas a resultados similares, Ujú. pues creo que lo que estamos aquí pensando es llevar a trabajar la parte complementaria, ¿no? Si ya tienes una explicación de arriba hacia abajo, ¿por qué no habría una explicación de abajo hacia arriba? Que seguramente debería de haber, y si estamos pensando en sistemas complejos, casi siempre queremos explicaciones de este tipo, ¿no? Sí, gracias. Sí, bueno, nada más para aceptar esta invitación, Ujú. pues, a revisar qué material nos puedes compartir, ¿no? Porque es importante. Por ejemplo, hace poco le comentaba a Gustavo, ¿no? Que me gustaría trabajar modelos de portafolio de crédito. Ujú. Y ahí los portafolios de crédito es muy interesante porque tú fijas un nivel percentil a partir del cual el crédito impone. Ujú. Entonces, igual, normalmente se utiliza la normal, fijas el umbral, pero también se han modelado a otro tipo de Ujú. distribución. Podríamos probar también con esto, Sí. ¿no? Un umbral definido con una distribución alterna que tenga los dos regímenes y ver qué sale. Y se podría hacer con MBA, por supuesto. Sí. Sí, Súper bien. em, decían que un MBA, ahí tenemos una primera aproximación con este MBA de Sugar Escape, ¿no? Ujú. Pero yo creo que como que tendríamos que adaptarlo aún más, ¿no? Para el caso de una economía real, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues sí, la base tributaria, ¿no? Quizás también el empleo informal, ¿no? Y también esta parte de la existencia de un sector real y un sector financiero. Porque hay el historiador de economía, ¿no? De Eric Reiner, él enfatiza mucho en un libro muy, muy interesante sobre la globalización de la pobreza y por qué los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Y él parte de esta hipótesis de que esto está relacionado con la actividad que practican los países, ¿no? Pero también un tanto influenciado o determinado, ¿sí? O uno de los factores que está involucrado, pues, el tipo de política económica, Sí. ¿no? Y, y él menciona que en la medida que los países que le apuestan más a actividades productivas con rendimientos crecientes a escala, uso de tecnologías, ¿no? Manufactura pues, de alto calibre, ¿no? Pues son los que a fin de cuentas terminan dominando, ¿no? En términos de ingreso. Al tiempo que se concentra el ingreso, pues los otros se van volviendo más pobres. Pero yo creo que esto es potenciado también en parte, ahorita que mencionaron a Elon Musk, es que el mercado bursátil potencia precisamente este tipo de actividades, Sí. ¿no? Y yo creo que con esos elementos empezar a jugar. Sí, que yo siempre he tenido la duda, bueno, que ustedes saben mucho más que yo, qué tan realistas o detallados pueden llegar a ser estos MBAs cuando pienso en condiciones así como muy específicas que dices, ¿no? De una cierta economía, de una cierta sociedad. ¿Qué tanto puede llegar uno a representar esos detalles? La verdad es que no lo sé. Ujú. O sea, sí tiene sus Ujú. límites, Como ¿no? todo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Pero sí puedes meter mucha, o sea, definir bien tus variables y meter heterogeneidad. Ajá. Eso es Sí. lo padre. Hace como 2 semanas, 3 semanas, nos presentó de Colombia, que nos presentaron un trabajo. Unos modelos, bueno, han venido unos colegas
Ujú. con muchos elementos, muchos variables, así, muy realista. Y bueno, sí tienes Y ya se vuelven modelos muy sofisticados. Sofisticados. Meten datos, Sí. por abajo hay un montón de procesos. Cada uno de los procesos los tienes que justificar porque De lo hecho, estás modelando. Entonces, está como- pues ya se crea un modelote, Sí. ¿no? Ya no. Y ya, pero justo después, o sea, tienes que simularlo porque no sabes qué vas a obtener. Yo lo voy a O sea, no tienes la certeza de hacia dónde va a caminar todo eso que estás modelando desde lo micro. Tienes tus hipótesis de que va a Ujú. tender para acá, pero con exactitud, pues no lo sabes. sabes. Por eso hay que simular. Entonces, tú puedes introducir todas las variables que tú quieras, Ujú. pero yo creo que nunca hay que perder la Parsimonia, ¿no? la parsimonia, porque si no, Sí. Ya se vuelve complicado, sobre Sí. todo la interpretación de los resultados. Claro. Ah, sí, claro. No, sí, pero Ajá. eso- sí, ir con cuidado, ir metiendo las variables con Sí. cuidado y Yo probando. creo que se puede avanzar, como dice Ray, ¿no? Sí. Ir avanzando poco a poco y ahí pues encontrar también sus límites del modelo, pero pues que te represente variables, que te dé pautas, ¿no? Como más realistas, y que los resultados pues sean compatibles con tus resultados, Ujú. digamos, de lo general, ¿no? De arriba hacia abajo. Sí, y algo que nos ha interesado acá en Flaxo y que no hemos tenido tampoco la oportunidad en este mar de cosas que hacemos de estudiar con calma, pero un estudiante lo propuso, era estudiar, digo, no sistemas particulares, sino las posibilidades y los límites y alcances de la modelación basada en agentes para la investigación social, así un poco más en abstracto. En abstracto. Ajá, eso es algo interesante, pero no hemos podido avanzar mucho. Nada más la filosofía de las ciencias. Sí. Eso está excelente. Sí. Metodología y filosofía de la ciencia. Sí. No, pues sí está tremendo. O sea, con un autómata puedes, o sea, tener propiedades de cómputo universal, ¿no? Sí. O sea, una máquina de Turing. Entonces, si por el límite computacional mencionas que todos los fenómenos sociales o que los fenómenos sociales pueden ser computables, entonces tienes un modelo que te los podría modelar. Pero si dices que los procesos no son computables, entonces, bueno. Uy, si yo digo que sí en Flaxo me linchan, ¿no? No, sí, digo, ahí. Probó más sobre. Ujú. O sea, algo como filosófico. O sea, Sí. Ya es otra. Ujú. Sí. Nos ha preguntado incluso si el número de agentes es un límite. Y la Sí. respuesta depende de la máquina, pero depende más de tu modelo. Sí. O sea, depende de las redes de interacción. Que a propósito, ¿no? Pues ahí ya entra toda esta cuestión del aspecto metodológico de, por ejemplo, de Almorán. Sí. Sí, tiene que ver De ahí hecho, son nuestras reflexiones. sí, ¿no? son reflexiones, ¿no? Metodológico. Sí. Pero pues que todo el estudio de sistemas complejos necesariamente te lleva a eso. Sí, claro. Por eso es lo Claro. interesante. Sí. Tengo una pregunta. Una distribución tan flexible le caben casi todas las distribuciones que estén, Sí. ¿no? Me imagino que, por ejemplo, algunas de ellas con casos particulares y con parámetros particulares. Efectivamente. Por ejemplo, la normal. Y te lo digo porque, o sea, necesariamente si vamos a modelar de portafolios y voy a cuadrar las métricas contra la regulación internacional, entonces parto de los parámetros que me hacen igual el resultado A y después voy extendiendo hacia la realidad, ¿no? Sí. Eso sería interesante. Sí, eso lo tenemos publicado, no es el resultado central, pero es parte de, cuando yo hablaba de un artículo donde introducimos la distribución de probabilidad, ver todos sus casos particulares. Digo, todos sus casos particulares que tienen nombre, ¿no? O sea, la uniforme, por ejemplo, la normal, nada más que con colas un poquito más pesadas. Y sí, en algunos casos se reduce de manera exacta a distribuciones conocidas, en otros no, pero se parece mucho a la exponencial, se parece mucho a la log normal, se parece mucho a la Bible, por ejemplo. Sí. Ok. Muy bien. Y de lo que decías, eso de los supuestos de que partes y que justifican el uso tal y tal modelo, por ejemplo, el modelo predominante te dice que los precios en realidad se comportan los normales.
pero el algoritmo, que son los rendimientos, son Normal. normales. Ajá. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de supuestos y que ya son de dominio, habría que buscar sus equivalentes en la distribución. ¿No? Eso es lo que en eso estamos pensando Claro. exactamente. Y Sí. por ejemplo, cuando tú sabes que cuando aplicas el logaritmo a los rendimientos, estás suponiendo rendimientos compuestos instantáneos. Sí. O sea, tiene muchos supuestos que tienes que buscar la consistencia y sí sería bueno que ir supuesto tras supuesto y después trasladarlo como es equivalente allá. Sí, un estudiante de Ricardo Mancilla, Mario López, estaba preguntándose cosas parecidas en su doctorado. No sé porque yo participé ahí en el comité y espero no decir mal de qué se trataba la tesis de Mario, pero él se preguntaba si, dicen en economía del comportamiento, ¿no? El mercado no es eficiente porque los agentes no son racionales, entre otras cosas, ¿no? Dice, pero ahora las transacciones se dan entre agentes no humanos, sino muchas transacciones se dan entre bots. Entonces, si eliminando esa parte del agente no racional, el mercado se vuelve eficiente o no, y ver eso empíricamente con datos de series de tiempo eh, con resolución de microsegundos, ¿no? La frecuencia, ¿no? Sí, y creo que la respuesta es que no, que el mercado sigue siendo no eficiente a pesar de la introducción de estos actores, ¿no? Pero viéndolo en diferentes resoluciones temporales. Ricardo tiene algo parecido, ¿no? Ricardo Mancilla. Es estudiante de Sí. Ricardo, Mario López. Sí, ya. Ujú. Sí, ya había escuchado Sí, esto. sí, ¿no? Sí. Sí, la tesis. Ujú. Muy bien. Sí, sí. Pues vamos a cerrar la sesión. Ya saben que llegamos al tiempo límite. Muchas gracias, Gracias Lucas, a ustedes. por venir a Sí. compartir nuestra investigación bien interesante. Y pues que no sea la última vez. Por Para el supuesto siguiente que no. semestre. Con todo gusto. Excelente. Bueno, pues hasta luego y nos vemos los que están en Zoom. Gracias por su asistencia. Bye. Que sea la primera vez, que sea la alfa potencia. Gracias a ustedes.